de ser uno de los milagros pues más difíciles, ¿verdad? Imposibles de falsificar. Estamos hablando, ¿verdad?, de que cuando a veces usted escucha que Jesucristo era, ¿verdad?, un maestro solamente, o que era solamente el Hijo de Dios, ¿verdad? Como dicen por ahí algunas sectas, ¿verdad?, que solamente es el Hijo de Dios, pero no es igual a Dios. O, ¿verdad?, a veces las sectas estás viendo y te dicen, sí, pero ¿te acuerdas? Jesucristo tenía un padre, ¿te acuerdas que lloraba? Y pum, como que la gente dice, oh, de veras, no es Dios. Pero no se confundan, porque Jesucristo mismo dijo, yo soy la resurrección y ¿qué más? La vida. ¿A quién lo atribuyó? ¿Se acuerdan la palabra que dice yo soy? La misma del Antiguo Testamento, que es el yo soy, el gran yo soy. No dijo mi Padre es la resurrección, mi Padre es la vida. Al contrario, toda autoridad le fue dada de dar la vida ¿verdad?, a los muertos, como dijo Jesucristo, ¿verdad? En el capítulo que ya pasamos, dijo, así como el Padre da vida a los muertos, yo también doy vida a quien quiero. Entonces Jesucristo tenía la autoridad de dar vida al igual que el Padre, ¿verdad? No que Jesucristo era superior al Padre, porque esos son los papeles, ¿verdad? El papel superior es el Padre, después el Hijo y el Espíritu Santo. Los tres son tres personas, pero es una misma naturaleza, es una misma sustancia, es un mismo poder. No están divididos, ni como dicen, ¿verdad?, algunas sectas, solamente era un maestro. Jesucristo en esta ocasión, ¿verdad?, había levantado a un muerto y se esperó, ¿verdad? Dice que el día que fue el mensajero a decirle, oye, tu amigo Lázaro está agonizando, necesitas rápido irte para allá para que le puedas sanar. Pero Jesucristo parece que como que nada más lo despidió, ¿verdad? Y siguieron ahí. Yo creo que mandó a Judas, ¿verdad?, a la cena, que le trajeron unos tacos, lo que sea. Y permaneció ahí, ¿verdad? 2 días más permaneció en ese lugar. Y al tercer día, porque donde se encontraba Jesucristo, a Betania, era un día de camino. Entonces, ¿por qué se esperó? Sabemos que en la tradición judía, ¿verdad?, del Rabá, no que sea cierto, pero eso era la tradición que había. La tradición es que decía que cuando uno se moría, porque en aquel entonces, ¿verdad?, enterraban a los muertos el mismo día que morían. Y la tradición decía que el día que alguien moría, 3 días estaba el alma rodeando, ¿verdad?, el cuerpo, entre ahí rodeando el cuerpo solamente, volando alrededor, ¿verdad?, y mirándose ahí muerto uno mismo. Y al 4.º día, según la tradición judía, entonces ya el alma se iba, ¿verdad?, o al seno de Abraham en aquel entonces, ¿verdad?, o al castigo eterno. Eso era lo que ellos creían. Entonces Jesucristo, como diciendo, no hay orden superior del cual yo tengo las llaves. El tener llaves significa tener autoridad. Sabemos que Jesucristo dijo que Él tenía las llaves de la muerte y del infierno. Alguien que tiene llaves es alguien que tiene autoridad sobre algo que está guardado y que no toda la gente tiene acceso. No todos los dioses tienen acceso a eso, no todos los santos tienen acceso a eso. Solamente uno tiene acceso. Dice, yo tengo las llaves de la muerte y del infierno, y este es Jesucristo mismo. Entonces Jesucristo, como para enseñarles en su cara a los judíos delante de quien estaban hablando, que era el mismo Dios que los había creado, se espera al 4.º día para deshacer la tradición, porque en el 4.º día era imposible, porque el alma ya se había ido, el cuerpo estaba podrido y el alma ya ni dónde la agarraron, ¿verdad?, porque según los judíos ya se había ido. Entonces Jesús se espera al 4.º día y le dice salen Marta y María, que eran las hermanas de Lázaro, ¿verdad?, y él la recibe desde afuera. Les dice, ¿dónde lo pusieron? Lo pusieron en una cueva. Y Jesús les dice, quiten la piedra. Estamos recolectando para seguir en donde vamos ahorita en el libro de Juan, el capítulo 11, del verso 45 en adelante. Vamos a seguir. Y Marta le dice no, sino que ya apesta, ¿verdad?, porque es de 4 días. Entonces ahorita no es buena idea que hagamos eso. Pero Jesucristo, ¿verdad?, permanece en que muevan la piedra. Mueven la piedra, ¿verdad? Y yo me imagino que todos los que acompañaron a María, ¿verdad?, corriendo, que pensaron que iba a ir al sepulcro, pero fue a recibir a Jesucristo, desde lejos, ¿verdad?, aquel olor que salió de aquella tumba, ¿verdad? Entonces Jesucristo clama a gran voz. ¿Y qué es lo que comienza? Es difícil para mi mente tratar de comprender lo que sucedió, porque nunca lo he visto, mas sin embargo es en lo que creo. Pero nunca lo he visto y es difícil envolver la idea de que en un cuerpo podrido había un corazón
ya marchito, que tenía 4 días que ya no bombeaba nada de sangre, no había oxígeno. Y de repente ese corazón comienza a bombear nuevo oxígeno. Y la sangre ya coagulada, ¿verdad?, comienza nuevamente a derretirse, a empezar a fluir por aquel cuerpo. Y luego aquellos gusanos que estaban ahí, ¿verdad?, lanzando ese aroma, se desintegran y comienzan a hacerse carne y comienzan otra vez a envolver aquello. ¿Y por qué? ¿Qué tan difícil es para nosotros entender esto? Cuando le dice Lázaro, ven fuera, lo que Jesucristo está evidenciando que Él tiene autoridad sobre la muerte, que Jesucristo es el Dios que dio vida. ¿Quién dice el Antiguo Testamento que dio vida, que nos dio la vida, que creó al hombre y sopló aliento de qué? De vida. Ese es Jesucristo. Y ahí mismo lo comprueba y le dice, ven fuera. Entonces Lázaro, ¿verdad?, dice que sale, pero está atado todavía. Y cuando sale, ¿verdad?, le dice a los judíos, desátenlo, ¿verdad?, para que ande. Y me imagino que, no sé, ¿verdad?, pero me imagino que cuando un día, quise asimilar esto porque un día te va a pasar a ti y a mí, el día de la resurrección o el día de la venida de Cristo. Un día tu cuerpo va a estar 2 metros bajo tierra dentro de un cajón. Y no puedo imaginar lo que va a ser que mi corazón, sí, porque si te dijeron que vas a ser un angelito después de que resurrecciones, ¿verdad?, resurrectes, te dijeron la mitad de la verdad, porque vamos a reinar con Cristo 1000 años y después vamos a estar en el cielo, pero con un cuerpo glorificado, como el de Jesucristo cuando salió de la tumba. Y no puedo entender qué va a ser cuando dentro de una caja mi corazón comience nuevamente a bombear oxígeno y sangre que no existía, y que al levantarme de ahí, no de mi cuerpo, sino de la caja que está alrededor de mí, está emanando un olor putrefacto como el que estaba en la cueva donde estaba Lázaro. Lázaro se levantó y no sabía que ese aroma que estaba penetrada la cueva, ¿verdad?, había sido de él mismo, y su cuerpo ya no olía como el de los 3 jóvenes que entraron en el fuego, ya no olía así, mas sin embargo todo lo que le rodeaba olía podrido. Y sale de aquel lugar, y ¿qué es lo primero que mira? Mira la luz y mira a Jesucristo y lo desatan. Eso es una maravilla. Y dice, ¿verdad?, el verso 45: entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María vieron lo que hizo Jesús y creyeron en él. Había de todo, ¿verdad? Muchos judíos habían salido. Sabemos que la última vez que Jesús había estado en Judea lo habían querido apedrear, ¿verdad? Porque él decía que era semejante a Dios. Acababa de decirles, yo y el Padre somos uno. Y a los judíos no les había parecido esa declaración, ¿verdad? Dijeron, oye, tú eres un hombre, ¿cómo te haces semejante a Dios? Y agarran piedras, ¿verdad?, y se las quieren arrojar a él. Esa fue la última vez que había estado en Jerusalén. Y ahora tenemos una multitud de judíos, ¿verdad?, unos que les gusta el chisme y otros que están ahí porque sí apreciaban a estas personas. Y muchos de ellos creyeron en Jesús. Sabemos que Jesús había llamado a María y le dijo, ven para acá, ¿verdad? María había estado en duelo en su casa. ¿Qué es lo que nos dice esto? Si Dios te llama a ti, si Jesucristo te llama a ti, no esperes a ir, ¿verdad? A veces queremos ir con todos los amigos, pero si Jesús te llama a ti, eventualmente aquellos que Dios te dé van a venir también contigo. Y a causa de que le siguieron a María, aquellos judíos que le siguieron creyeron también en él. ¿Por qué? Porque pudieron apreciar a Jesucristo mismo, lo encontraron en su vida. No es de por demás que tú seas cristiano en donde estás, en tu lugar de trabajo, en tu casa, con tu familia, porque eventualmente tú los vas a llevar a Cristo. Ellos te van a preguntar algo y ellos van a poder mirar lo que Cristo hace en las vidas, que las hace todavía, ¿verdad? Como dijo nuestra hermana, Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Entonces, muchos, ¿verdad?, creyeron, pero el 46 dice, pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho.
Había algunos que pues no creyeron, ¿verdad? Y lo que me sorprende es la magnitud de la soberbia y del lo duro y lo necio del corazón, la capacidad que tiene el ser humano, que viendo algo como lo que vieron, y en lugar de caer de rodillas, en lugar de adorarle, en lugar de creer en él, conociendo las Escrituras, pero ya sabiendo que les lo estaban buscando para matarle, prefirieron, por el buen nombre de ser reconocidos por el Sanedrín, y que eran los oficiales, ¿verdad?, de aquel entonces, prefirieron ir a entregarlo, prefirieron ir a decirle a las autoridades lo que había hecho y en dónde estaba. Y es triste que a veces, cuando Dios habla a nuestro corazón personalmente y nos contesta una petición o nos hace un milagro, que tanto como lo acabamos de mirar lo olvidemos para olvidarnos de él e ir a agradar más bien al mundo. Decía, ¿verdad?, el versículo con el que abrimos en esta tarde, ¿verdad?, que no amemos al mundo. Y estos estaban amando la posición, la recompensa de los fariseos más que a Cristo mismo. Si alguno ama al mundo, dice, el amor de Dios no está en él. ¿Cuántas veces Dios te tiene que manifestar que está contigo, que escucha tus oraciones? ¿Cuántas veces Dios te ha librado a ti, te ha escuchado las oraciones cuando oras por tus hijos, cuando oras por tu casa, cuando oras por tu trabajo? Una y otra vez, y no volvemos nuevamente a entregarlo. Me asombra la capacidad que tenemos para abandonar a nuestro Dios. Y es por eso que es necesario, ¿verdad?, cuando entramos a orar, ¿verdad? Alguien ahí dijo que somos pecadores. Somos pecadores. ¿Cómo Dios puede amar a los pecadores? Yo sé que si yo fuera Dios no tuviéramos oportunidades, ¿verdad? Y me imagino que si usted también tampoco tuviéramos. Pero es incomprensible su amor. El 47 dice: entonces los principales sacerdotes y los fariseos se reunieron en el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Los principales sacerdotes, ¿verdad?, y los fariseos reunieron en el concilio. El concilio es lo que le llamamos el Sanedrín, que son 70 personas religiosas, ¿verdad?, del más alto valor religioso y moral. Todos ellos bien parados, ¿verdad?, gente de mucho reconocimiento. Y se reunieron y dijeron: fíjense el corazón de los hombres. Usted pensaría que se reunieron para ver, ¿verdad?, en Zacarías, en Isaías, en Jeremías y en todos los profetas, para ver si se alineaban los hechos de Cristo, de Jesús, con los del Mesías. Usted diría: nos vamos a reunir para ver si creemos en Él, para ver si está, ¿verdad?, está chequeando todas las cajitas. No, para eso no se reunieron. Se reunieron para ver cómo detenerlo. Su corazón nunca estuvo interesado en recibirle. No es que no tenían la capacidad, la evidencia y la capacidad la tenían, pero su corazón no estaba interesado. El interés era de matarlo. Ese era el interés que tenían, porque les estorbaba, porque era una amenaza para su estado civil, ¿verdad?, de reconocimiento. Decimos que estas personas, ¿verdad?, cuando les gustaba, ¿verdad?, pararse en las esquinas de las plazas y hacer oraciones largas para que la gente mirara qué santos eran ellos, ¿verdad?, les gustaban los mejores asientos. Cuando iban a dar ofrenda, ¿verdad?, no daban ofrenda, no se sacaban la cartera, sino había 3 trompetistas, ¿verdad?, anunciando con fanfarrias que iba a dar de lo que les sobraba. Ese era el estado que tenían los religiosos en aquel entonces. Como uno, siendo carpintero sin ningún aprendizaje, ¿verdad?, iba a ser superior a ellos. Era imposible. No estaban interesados en mirar las obras que Jesucristo hacía. Dice: ¿qué haremos? Porque este hace muchas señales, sabiendo, o sea que no eran ignorantes.
como dice Jesucristo, ¿verdad? Porque ven, por eso ahora son condenados. Les dijo en el versículo, en el capítulo anterior, ¿verdad? Dice, he venido a 2 capítulos atrás, cuando sanó al ciego, le dice, he venido para que los que no ven, vean, y para los que ven, sean entenebrecidos, dice, porque han visto y no han querido. O sea que no eran ignorantes de lo que estaban mirando, sino que no querían. Dice el 48, si dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Dice, si lo dejamos que continúe, estaban hablando entre sí, lo que va a pasar es que toda la gente va a creer en él. ¿Por qué? Sabemos, ¿verdad? En otros lugares de la escritura dicen, es que ellos son indoctos y no saben las escrituras, por eso creen en él. Inclusive uno de los fariseos les dijo al ciego, le dijo, ¿acaso nosotros que conocemos toda la ley de Moisés hemos creído en él? Pero ustedes, en la palabra popular mexicana, ¿verdad? Ustedes la chusma, ustedes sí quieren creer en él porque ustedes no saben nada. Eso era lo que ellos básicamente estaban diciendo, ¿verdad? Y ese es el mismo temor que tienen aquí, que dice, van a creer todos en él. Y pronto, dice, no vamos a tener autoridad, pronto no vamos a tener un país, ¿verdad? Pronto se va a revelar todo, los romanos se nos van a echar encima porque no hay orden, porque nosotros somos el orden, él no es el orden, nosotros somos el orden, y si nos desprecian a nosotros, no van a tener una ciudad y no van a tener un país. Eso es lo que les digo. Destruirá nuestro lugar santo y nuestra nación. El 49. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada. Está dando a entender, ¿verdad? El sumo sacerdote dice, ustedes están hablando qué van a hacer con él, pero yo no he escuchado ni un punto bueno, ¿verdad? Ustedes están diciendo cómo lo vamos a callar, lo vamos a encarcelar. Miramos que Caifás, el sumo sacerdote, ya tiene la solución, y esa solución es matarlo. Ustedes están perdiendo el tiempo. No sé si ustedes han mirado a veces cuando algo se nos sale de la mano, lo primero que tenemos que hacer, primero se tiene que observar, ¿verdad? Y después mirar las diferentes formas en cómo puedes arreglar el problema, no aniquilarlo de una, ¿verdad? Y es lo que les está diciendo, están perdiendo tiempo ustedes, vamos a matarlo. Dice entonces Caifás, el 50, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Entonces les dice, ¿verdad? Es mejor que él muera y no que toda la nación perezca por causa de él, ¿verdad? Porque van a venir los romanos y ya no vamos a estar nosotros a cargo. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Entonces, según el sumo sacerdote, empieza a evaluar, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer con este? Lo vamos a matar porque es mejor que uno muera y no que se pierda la nación. Estaba profetizando, pero no se dio cuenta porque estaba hablando en la carne. Pero sí se cumplió, ¿verdad? Lo que dijo, iba a morir, pero no por salvar los edificios y el sistema, sino por salvar a las almas. No les convenía, ¿verdad? Y dice, y no solamente por esta nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que están dispersos. También eso es profecía, ¿verdad? Porque él se refería a los judíos que estaban en otras naciones, pero nosotros sabemos lo que dice Juan 1:12. Mas a todo el que le recibió, el que cree su nombre, le dio la potestad o la autoridad de ser hecho hijo de Dios. Y nos hizo uno, su muerte nos hizo uno. Entonces se para este hombre y comienza a evaluar y dice, no conviene que perdamos nuestro país, conviene matarlo. Cuando Jesús empieza a hablar a tu vida y comienza a hablarte a tu corazón, y el Espíritu Santo te dice, empieza a hacer cambios en tu vida, necesitas acercarte más a Dios, necesitas dejar más tiempo para las cosas de Dios, necesitas hacer tiempo para las cosas de Dios. Y entonces empezamos a evaluar si salvamos nuestra nación, ¿verdad? O nuestra vida. ¿Qué es lo que conviene? Salvar mi tiempo, salvar mi trabajo, salvar mis relaciones. ¿Qué es lo que me conviene más?
y comenzamos a evaluar, ¿verdad?, como el sumo sacerdote. Y si llegas a querer más tu nación, tu persona, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a aniquilar a Cristo. Mejor lo matamos, así no se nos interviene, no se nos interpone nada. Había 70 hombres ahí, pero imagínate, el sumo sacerdote es quien está hablando. Lógicamente no iban a escuchar. Si estás, ¿verdad?, en tu trabajo y el patrón dice vamos a hacer esto, muy difícilmente vas a tratar de meterle otra idea. En las iglesias, ¿verdad?, si el pastor dice vamos a hacer esto, a menos que haya hombres sabios de Dios, ¿verdad?, y el pastor se humilde, va a ser difícil que cambie el rumbo. Y en este caso, ¿verdad?, no cambió el rumbo. El verso 53 dice, así que desde aquel día acordaron matarle. Sabemos que Jesucristo está, ¿verdad?, a semanas de su muerte. Este es el último año en el ministerio de Cristo, que viene siendo el tercer año. Dice, así que desde aquel día acordaron matarle. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos subieron a aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Y buscaban a Jesús estando ellos en el templo, y se preguntaban unos a otros, ¿qué os parece? ¿No vendrá la fiesta? Se acercaba la fiesta de la Pascua, ¿verdad? Es ahí cuando Él muere, en esa fiesta de la Pascua. Sabemos que todo lo que pasó en el Antiguo Testamento era sombra, ¿verdad?, de lo que iba a acontecer, de la sustancia que es Cristo. Dice que se fueron a purificar para poder ir a la Pascua, ¿verdad? El ritual que hacían los judíos, ¿verdad?, era que cuando iban a celebrar la Pascua, tanto los naturales de la tierra como los extranjeros iban, y a las orillas del templo había cisternas o albercas llenas de agua, y para poder entrar al templo, a la presencia de Dios, para purificarse 6 días antes, según el ritual, ¿verdad?, del Antiguo Testamento, entraban ahí a esa alberca, a esa cisterna. Estando ahí, este es el mismo ritual que hacían los sacerdotes antes de los sacrificios. Estando ahí se encorvaban en una forma fetal hasta el fondo de la cisterna, porque decían que para entrar a la presencia de Dios se requería no tener pecado. Y el hombre, el único momento en su vida cuando no ha tenido pecado, los hombres y las mujeres, es estando en el agua dentro del estómago de la mamá, o sea, siendo un bebé. Esa era la única forma para el hombre no pecar. Entonces ellos decían que así, y es lo que hacían, se sumergían y después salían porque ya estaban limpios. Eso era el ritual judío. Ahora lo que nosotros los cristianos hacemos es parecido, y esa es la sustancia. Que cuando nosotros vamos a bautizarnos, cuando hemos creído en Jesucristo y sabemos que somos pecadores y nuestro pecado nos acusa, ¿verdad?, y nos sentimos sucios y queremos ser aquella nueva persona, aquella nueva criatura en Cristo, queremos conocerle más, tenemos hambre de Él, queremos que Él nos sane, que Él nos fortalezca, que Él nos levante, ¿verdad?, que Él nos ayude, y decimos, ya no quiero más de mi vida anterior. Estoy harto de cometer tantos errores, uno tras otro. Y entonces aceptamos a Jesucristo y queremos bautizarnos. Ese es el bautismo. Cuando nosotros nos sumergimos a las aguas bautismales, cuando estamos ahí, ¿verdad?, somos limpiados y nacemos, ¿qué dice la Escritura? Nueva creación, nueva criatura. Delante de Dios somos nuevos. Dice, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Y dice en el libro de Isaías, tus pecados ya no me acordaré de ellos, ¿verdad? Nunca jamás los traeré a memoria. ¿Cuánta necesidad tenemos de que Dios no traiga a memoria nuestros pecados? Nunca más. Recuerdo que un evangelista me asustó, ¿verdad?, cuando trajo una predicación sobre Apocalipsis 20, ¿verdad?, el trono blanco y el juicio final, y dice que mis pecados iban a estar frescos ahí, ¿verdad?, delante
de la presencia de Dios y con toda mi familia ahí rodeados. Y yo dije, qué vergüenza. Y luego citó Daniel, ¿verdad? Donde dice que unos despertarán, dice, para condenación perpetua y para vergüenza. Imagínate que despertáramos en la resurrección y con tus papás ahí, ¿verdad? Y tu esposa, tu esposo, y supieran lo que hiciste en toda tu vida, la persona que fuiste. Y lo remató, ¿verdad? Como me dice que lo que se oía, ¿verdad? A los oídos lo proclamarían en las azoteas. Dije, no, pues no, esto ya no sirvió. Pero ¿qué dice el Señor? Que nunca más se va a acordar, ni te las traerá a memoria. Ese es el nuevo nacimiento. Ese es el nuevo nacimiento que deberíamos de desear, que deberíamos de vivir para agradar a Dios. Deberíamos de, yo no sé ustedes, pero yo me canso de hacerme caso a mí mismo, y es una batalla todos los días. Y usted dirá, hombre, si ya tienes 20 años en el Evangelio. No, hermano, si yo les digo, ¿verdad?, que yo soy un santo, les estaré mintiendo. Y la Biblia estuviera contradiciéndose. ¿Qué dijo el Señor? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz. ¿Cuándo? Cuando le conociste. Dice, toma tu cruz todos los días y sígueme. Ese es el caminar cristiano. Ese es el verdadero discipulado. Le fallamos, pero tenemos que nuevamente venir, ¿verdad? Pedir perdón a Él, y sentimos cuando el Señor nos limpia, cuando el Señor nos sana. ¿Por qué? Porque sentimos su presencia. Aquella presencia de Dios vuelve a nuestros corazones, inunda nuestra vida. A veces evidenciamos, empezamos a llorar, empezamos a adorar. Eso es lo que hace Dios en tu vida. Dios no quiere que traigas siempre esa culpabilidad adentro de ti, esa culpabilidad que no puedes ser quien tú quieres ser, que has pensado que ya llevas tiempo en el Evangelio y no has podido vencer cosas que te gustaría vencer. Pero ¿sabes qué? Lo que el diablo no quiere que sepas es que cada que tú doblas rodillas y pides perdón, esa presencia te inunda nuevamente y te sana y te limpia y te hace acepto a la presencia de Dios. Eso es algo que los judíos solamente ni se llegaban a imaginar que pudieran sentir. Ellos pensaban que con echarse un chapuzón y salir ya estuvo, ¿verdad? No se imaginaban lo que Dios quería ofrecerle a la humanidad. Era muchísimo superior, que es su presencia. ¿Verdad? Salían del agua y seguían los mismos, dice aquí el verso 56. Perdón. Y buscaban a Jesús, y estando en el templo se preguntaban unos a otros, ¿qué os parece? ¿No vendrá la fiesta? Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que le prendiese. Entonces la gente ya sabía, ¿verdad?, en Jerusalén, que los fariseos lo iban a arrestar para matarlo. Y me imagino, ¿verdad?, que los chismosos rápidos, temprano salían de su casa, ¿verdad?, en la fiesta, para ver si lo miraban por ahí para ir con el chisme. Porque imagínate qué buen hombre, ¿no? Que por medio de ti, el Sanedrín, que es la autoridad superior de tu región, ¿verdad?, digan, iba a ser un ídolo, ¿verdad?, de ahí para adelante, porque toda la gente iba a saber que por ti, ¿verdad?, entregaron a Jesús, al que no querían recibir. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania. Betania está a 2 millas, ¿verdad?, de Jerusalén. Se había ido al desierto, pero dice que después, 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. E hicieron allí una cena. Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Llegó Jesús 6 días antes de la Pascua, cuando todos estaban purificando, y llega allí a 2 millas de donde lo quieren matar, ¿verdad? Y dice, ahí estaba uno, ¿verdad?, Lázaro, el que había estado muerto. Yo no sé, un día miré un documental
no sé si era un documental o era una serie, pero no todas las series de Jesús, ¿verdad?, son buenas. Es raro que es buena que pasa en la televisión. Pero esta me llamó la atención porque Jesucristo, después de que resucitó, ¿verdad?, lo miran los discípulos, ¿verdad?, y lo miran como que no pueden creer, ¿verdad? Y yo no sé si todos estaban enfrente de un muerto. Se mira como una materia hueca, como que no hay nada allá adentro. Fríos, ¿verdad? Se miran como monos, como que no puedes creer, ¿verdad?, que le hace falta algo a esa materia que está ahí. Y recuerdo que se le quedaban viendo a Jesús y dije, ¿qué estará pasando por sus mentes? Este hombre estuvo muerto y ahí estaba Lázaro, ¿verdad? Y esa, hermanos, ese es el fundamento, la fundación del cristianismo. El cristianismo no es una copia de mitos de otras naciones, no es algo que alguien se inventó y empezó a escribir. El cristianismo comenzó porque un evento se llevó a cabo, y ese evento que se llevó a cabo es que un muerto volvió a vivir, y este muerto es Jesucristo. Y cuando los apóstoles, ya siendo enviados por Cristo, ¿verdad?, los hicieron callar y les dijeron que no hablaran más de este nombre, ¿verdad? Y decían, ¿cómo vamos a poder callar lo que nosotros vimos y palpamos? Vimos a un muerto caminar entre nosotros, estuvo hablando con nosotros, comió con nosotros. ¿Cómo podían negarle? Dicen los filósofos, ¿verdad?, que hay quien muera, ¿verdad?, por una mentira, pero no si saben que nadie moriría por algo que saben que es una mentira. Tú no darías tu vida y tu familia, no te dejarías freír en una olla de aceite hirviendo, ¿verdad?, por una mentira. Mejor que ame Judas, ¿verdad? Pero 12, más de uno se iba a quebrar, ¿verdad? A Pablo lo decapitaron. Imagínate, a veces me pongo, yo no sé por qué, yo no sé si yo soy el único que piensa esas cosas, pero a veces pienso, si un día me tocara sufrir esta muerte, ¿verdad?, como van las cosas, que tuviera yo que ser decapitado, qué miedo. Yo no les voy a decir que estoy bien ayunadito y que gloria a Dios, qué miedo. Qué miedo que una espada pase por mi cabeza. Y sabían que ya firmaron una ley que a estas alturas que le permite al gobierno a matar criminales por decapitación en pleno siglo XXI. Ya está aquí. Continuamos. Y estaba ahí, ¿verdad? Y hicieron una cena y Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados en la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Este perfume, ¿verdad?, era un perfume que sacaban de las raíces de algunas, no sé si eran plantas o árboles, pero es un árbol o una planta, pero pues muy costoso, ¿verdad? Muy fuerte el aroma de ese perfume. Y dice que valía 300 denarios. El salario diario de aquel entonces de un jornalero era de 1 denario por día. Entonces, guardando los días de reposo, 300 denarios era el salario de un año, ¿verdad? Y ahorita yo no sé cuánto es tu salario de año, pero imagínate que estamos aquí, ¿verdad?, en la iglesia y de repente no sé, ¿verdad?, alguien dice, va a dar su ofrenda, no les estoy invitando, esto no tiene nada que ver, pero para mirar el valor, ¿quién podría dar 1 año de salario para una causa justa, supuestamente? O regalarlo simplemente a la gente de afuera, a los pobres, no sé, o a una familia que está necesitada. Y dice Judas, ¿verdad?, no le pareció nada. Y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres?
Pero dijo esto no porque cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: dejadla para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Judas, ¿verdad? Cuando miró aquella suma, ¿verdad? Vamos a suponer que son $40,000. Era su oportunidad. Imagínense cuánto había podido robar. Por eso se enojó. Pues dijo: hombre, ¿cómo te pones tú a tirar este perfume pudiéndolo yo guardar para dárselo a los pobres? No, ya ni lo haces. Eso es lo que estaba pensando, ¿verdad? Lo que quería dar a entender, pero no es cierto, se quería robar. ¿Cuándo le dan otra ofrenda de ese tamaño? Y por eso se enojó. Entonces, ¿pero qué es lo que podemos mirar aquí? María, la hermana de Lázaro, el que había estado muerto. Tenía más significado para María adorar a Jesús, que ella claramente sabía ya que era el Cristo. Porque su hermano, con el que creció, se dice que esta familia eran huérfanos, ¿verdad? Y el hermano era el que se encargaba de ellas, era el que trabajaba, y ellas estaban en la casa. María era la más pequeña. Entonces su hermano había muerto, habían quedado desamparadas totalmente, porque en la cultura de allá no se usaba que la mujer trabajara. Y habiéndolo perdido todo, no solamente un hermano, sino el sustento de su hogar, alguien con quien hablar, y habiéndolo visto 4 días muerto y todavía lo tiene con ella, lo llevó a una adoración a que ella diera todo lo que ella sentía que tenía, y eso era ese perfume, y lo derramó, ¿verdad? Y limpió los pies de Jesucristo. Se me hace difícil explicar esto, pero el trabajo más bajo de un esclavo o de un siervo era que cuando venían las visitas les lavaras tú los pies. Y María, teniendo algo de alto valor, no se sintió digna de limpiarle los pies con agua, sino que dio todo lo que ella tenía para ser digna de limpiar los pies de Cristo. Qué lejos estamos. Estaba agradecida y no se sentía digna. Fue y empezó a limpiarle los pies y lo empezó a secar, ¿verdad? Con sus cabellos. Y Jesucristo la dejó que hiciera eso. Dijo: porque me está ungiendo para el día de mi sepultura. Ese perfume es el que usaban cuando alguien iba a ser sepultado, ¿verdad? Que pudo haber sido usado, pudo haber, no sabemos, ¿verdad? Pero ese es el que se usaba para las sepulturas. No sé si tenía más, si lo había usado con su hermano, no sabemos exactamente de dónde provino, pero lo que sabemos que era lo que ella tenía de más precio. Y nosotros, hermanos, porque Dios no nos cumple los caprichos, dejamos de seguirle, porque no se acomoda a nuestra agenda, no le buscamos. Dijo Charles Spurgeon, ¿verdad? Que le dicen al príncipe de los predicadores, dijo: el hombre ama al Dios que él mismo se ha creado, pero no ama al Dios que lo creó a él.
¿A qué se refiere con esto? Que todos creemos en Dios, pero creemos en un Dios limitado a nuestra imaginación y a nuestros pensamientos. A veces creemos en un genio de la lámpara y pensamos que creemos en Dios. Y no nos sometemos a lo que Él nos pide, a lo que Él demanda de nosotros, sino que queremos que Dios se haga a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Y muchos podemos estar sirviendo este Dios. Y si no nos ponemos listos, aún siendo cristianos, podemos estar sirviendo a un Dios que nosotros mismos nos hicimos y no al Dios de la Biblia. Al Dios que nos dijo cómo vivamos la vida, al Dios que nos dijo busquen primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás se los voy a añadir. Pero primeramente busquen el reino de Dios. Y con esto vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra esta tarde, Padre. A veces me siento tan lejos, Señor, cuando miro a una mujer como María, Padre, que quiso tomar el lugar más bajo, Señor, que era el de un esclavo para lavarte los pies, y ahí derramó lo que ella más quería y lo único que ella tenía. Y a nosotros se nos hace tan difícil darte 15 minutos, Señor. No somos dignos, Padre. No somos dignos de tu gracia. No somos dignos, Padre, de nada, pero tú así nos amas. Enséñanos, Señor, enséñanos a servirte como es debido, Señor. Queremos servirte, queremos conocerte. Con todo y eso, Señor, si te pedimos perdón, tú nos sanas, Señor, y tú nos limpias, tú nos perdonas. Y eso es lo que te pedimos hoy, que nos perdones, Señor. Que perdones nuestro pecado, Señor. Que perdones, Padre, a nuestra pérdida de tiempo, Señor. Que nos enseñes a caminar, Señor, junto a ti. Que te tengamos como prioridad en nuestras vidas, Señor. Que tengamos en prioridad tu gloria, Señor, por sobre nuestras conveniencias, Señor. Te damos gracias por tu palabra en esta tarde. Te pedimos que nos sigas bendiciendo a través de la semana, Señor, y que nos traigas nuevamente, Señor, para la próxima semana a seguir escuchando tu palabra y a seguir siendo limpios por ti, mi Dios. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.